Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, buenas noches, que el Señor le bendiga, bienvenidos todos. ¡Qué juicio, Dios mío! ¿Será que el Señor viene hoy por nosotros? Que nos encuentre reunidos como uno solo, dice el Señor en su palabra. Bien. Vamos hoy a ver si ya damos por terminada la parte que tiene que ver con Agar, como la parte de cómo el Señor inició el proceso de redención de los gentiles o de aquellos que están siendo siervos de siervos o los que están en esclavitud, los que están digamos, han sido cautivos en cualquier cosa o en cualquier situación. Por eso estamos viendo que una de las tareas o del propósito del Señor es ir por el perdido, es ir por las ovejas, como decía la canción de la hermana, dejó las 99 y se fue por una sola, que era la que estaba desviada, la que había perdido la dirección, la que había perdido de pronto el camino. Vamos a seguir analizando qué nos puede enseñar el Señor para aquellos que Dios nos ha dado una dirección, nos ha dado un propósito, nos ha dado un ministerio, nos ha entregado una delegación, que nosotros no le podemos cambiar al Señor nada, porque en el momento en que nosotros le direccionemos hacia lo que no es del Señor, seguramente su plan, su propósito, su objetivo, usted no lo va a alcanzar. ¿Por qué? Porque le colocamos la levadura que no se la echamos al ponqué de Felipe y Rosita, y sí se la ponemos a la palabra de Dios. Entonces, vamos a volver a leer, por favor, Proverbios 16, del 1 al 4. Y son los problemas que nos puede acarrear nuestras decisiones tomadas bajo el plan humano. Tal vez usted, hoy, mañana, pasado mañana, o en cualquier momento, tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una definición sobre algo y usted dice, no sé qué camino coger, no sé si es de Dios, no sé si es mío, no sé si es del diablo, no tengo la menor idea. Pero para eso el Señor nos ha dado su palabra, para eso el Señor nos ha dado su espíritu, porque Él es el que nos ayuda a discernir, Él es el que nos ayuda a interceder delante del Padre para que nosotros no erremos en las decisiones, para que después no tengamos que llorar, para que después no tengamos que vivir mayores dificultades
o creamos un problema en el trabajo, en la casa, en su vida, en su relación de pareja. ¿Por qué? Porque tomamos una decisión que no estaba acorde a lo que dice el Señor. Proverbios 16. El primer punto es: no sustituya el plan de Dios por su propio plan. Dice así la palabra del Señor, Proverbios 16, del 1 al 4, dice la Escritura de la siguiente manera: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? ¿Qué es lo que nos está hablando la palabra de Dios? Lo primero es que el Señor nos está dando una voluntad. Haga sus planes, ponga sus propósitos, porque así como un día Cristian nos enseñó que nosotros, cada uno tenemos dones, tenemos talentos, tenemos facilidades para una cosa o para la otra o para muchas. Pero siempre va a haber una de ellas en las que más se nos va a facilitar la realización de algo o de una actividad. Por eso el Señor dice, haga sus propios planes. Pero, ¿qué más dice el Señor? Pero debe tener en cuenta que la respuesta de ese plan, de ese propósito, de ese anhelo, de esa actividad que usted ha puesto en una hoja, la respuesta es del Señor. Así como el Señor dice en Lucas que quien que quiere edificar una casa no se sienta primero, mira cuánta moneda tiene y que si le va a alcanzar para el propósito que usted tiene presupuestado o para el objetivo que usted tiene planeado. Porque nosotros somos muy dados a dejarnos guiar por los ojos. Recuerde cuando nuestros padres nos decían, tiene más grande el ojo que el estómago, porque les servíamos un montón y a la final no éramos capaces con lo que nos habíamos puesto en el plato. Eso mismo es lo que me está diciendo el Señor. Usted y yo conocemos la Escritura, conocemos la palabra de Dios, que ese plan, que ese propósito, que ese anhelo, que ese objetivo, que esa meta que tiene usted, su casa, su familia, siempre hágalo partiendo de la voluntad de Dios. Si es asequible a las cosas mías, es asequible a las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos una mente demasiado fantasiosa. Buscamos los príncipes azules, buscamos los pispirispis, buscamos las cosas, las fantasías, y después cuando realmente estamos haciendo las cosas nos damos cuenta que no era así, que ese no era el camino, que esa no era la voluntad para alcanzar al Señor, sino era un propósito. Por eso el Señor dice, pero antes de que el Señor le dé su respuesta para eso que usted dice, yo voy a mirar la intención de su corazón. ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué quiere ese carro? ¿Para qué quiere ese excedente de dinero? ¿Para qué quiere usted? ¿Para qué lo quiere? ¿Es para agradarme o es para que usted se vaya y se pierda? ¿Cuál es la verdadera intención? Recuerde lo que nos enseña el apóstol Pablo, que nosotros no sabemos orar como conviene. Por eso el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles delante del Padre, y de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ha discernido, se ha dado cuenta que lo que estoy pidiendo me ayuda a crecer espiritualmente, desarrolla mi fe, me acerca al Señor, apoyo lo que el Señor quiere, pues seguramente la respuesta no se va a dejar de esperar. Entonces fíjense que aquí el Señor, antes de responderle esa petición, eso que usted tiene en el altar de Dios, ¿qué es lo que Dios va a mirar? La intención.
va a examinar. ¿Y qué es examinar? Auscultar, ¿cierto? Ir a lo más profundo, porque nosotros no le podemos esconder nada a Dios. Nos podemos esconder de los ojos de los hombres, pero no nos podemos esconder de la mirada de Dios. ¿Por qué? Porque Él mora en mí. Porque Él mora en mí. Y así como el Señor se paseaba, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, que el Señor se paseaba en medio de los candeleros, en medio de la luz, en medio de todo. Él estaba mirando, igualmente sucede con nosotros. Él está aquí, en medio, revisando sus pensamientos, revisando sus emociones, mirando que las acciones suyas sean acorde a la Escritura. Él está examinándolo todo, Él está mirando todas esas cosas para que demos el fruto y demos el resultado y seamos ese propósito, porque dice el Señor, Él ya ha hecho todo propósito con usted. Ya sabe qué es lo que quiere alcanzar con usted. No todos somos maestros, no todos somos predicadores, no todos somos profetas, no todos somos cantantes. Cada uno tenemos lo suyo. Cada uno tenemos lo que Dios nos ha dado. Y de acuerdo a ese propósito es que el Señor viene trabajando, es que el Señor viene haciendo. ¿Para qué? Para que crezcamos, para que nos ahondemos aún más en las cosas del Señor. En estos tiempos en donde el mundo está revuelto, hermano, usted mira que en todos los países del mundo hay una revolución. Hay unas situaciones que uno dice, Dios mío, y esto cada vez se está poniendo peor. ¿Por qué? Porque tiene que llegar al punto, al colmo, así como llegó en los tiempos de Noé, donde el Señor diga, hasta aquí, me paro, envío al ángel, recoja y entramos ya en el proceso de juicio, entramos ya, la gracia se acabó y aquí hay que recoger y venimos a terminar el propósito de juzgar la tierra. Por eso, así como uno está viendo todas estas situaciones que están sucediendo en el mundo, se ha prohibido que se hable de la obra del Mesías. ¿Por qué? Porque si en Estados Unidos se habla de la obra del Mesías, ese pastor irá a la cárcel. No se puede hablar de la obra del Mesías porque eso para ellos es un antisemita. Entonces, ahí viene la persecución, cada país está cogiendo una situación con respecto al creyente, con respecto al cristiano. ¿Estamos preparados nosotros para dar la guerra? ¿Estamos preparados nosotros para dar la vida por el Señor? Podemos llegar a decir lo que Juan, porque dio testimonio de la palabra y porque cumplió la palabra del Señor, fue a la isla de Patmos. ¿Estamos dispuestos a ir a la cárcel por pregonar el nombre del Señor? ¿Estamos dispuestos a morir por Él o todavía nos falta no el 5, sino el 95% de tener una fe firme y segura de saber de que tenemos que dar la vida por Él, porque eso lo dice la Escritura. Yo di la vida por ustedes, ahora a ustedes les toca dar la vida por mí. Les toca testificar, les toca hablar de mí, y aunque su vida está en peligro, ahí es donde se va a reconocer si realmente nosotros estamos convertidos al Señor, si realmente nosotros estamos caminando de acuerdo al propósito del Señor. Por eso aquí la palabra del Señor dice, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. Es que yo quiero esto para mí, pero resulta que es que usted ya fue elegida por Dios, para que usted hable del Padre, para que usted hable del Evangelio, para que vaya a orar por los enfermos, para que testifique de la obra del Señor. Ya el Señor sabe de qué forma y de qué manera nosotros vamos a terminar en los últimos días, si nos morimos o vamos a ser arrebatados, como dice la Escritura. Bien, mire que el Señor dice, aún el perverso también lo creó el Señor, porque la Escritura lo dice. ¿Por qué? Porque viene a ser opositor, viene a ser aquel que se opone para que usted avance, para que nosotros crezcamos en el Señor, pero que debemos ser sabios,
porque ¿quién pelea la batalla por mí? Es Dios. Dios pelea. Dios pelea. Yo no necesito pelear con mi enemigo, ni con el fulano. No, yo voy a la presencia de Dios y le digo, Señor, solucióneme este chicharrón y el resto yo estaré tranquilo. Y seguramente Dios lo va a hacer. No lo hizo con la situación que se está viviendo hoy en día con el problema del presidente de Irán. Se metió con su pueblo y miren dónde terminó. Bien, vamos a seguir con el segundo punto del problema que podemos tener nosotros, los seguidores de Cristo, los seguidores del Señor, cuando yo cambio la voluntad de Dios. No cambie la voluntad de Dios por lo suyo. Miremos lo que dice la Escritura en segunda de Pedro. Vamos por favor a buscar segunda de Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículos 15 y 16. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 15, capítulo 2, versículo 15, 16, y estos números tan chiquis, vean. Dice así la palabra del Señor. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Entonces fíjese lo que me está diciendo el Señor. ¿Qué me dice el Señor? ¿Quién cambió la voluntad de Dios? Balaam, ¿cierto? Dios le había dado una tarea, Dios le había dicho que no. Pero ¿cuál es el problema de este varón? Dice aquí que como a Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. La gente está cambiando la voluntad de Dios, la gente está cambiando la dirección de Dios. ¿Por qué? Por un dinero. Le vendo mi alma al diablo y no se la puede vender porque esa es de Dios, eso lo dice la Escritura, pero la gente tiene ese concepto. Aquí lo que el Señor nos está diciendo es, no cambie la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted sea esto. Entonces, no es que yo creo que por ahí no es, Dios como que se equivocó conmigo, yo creo que es por este ladito, pero a veces nosotros no le damos la oportunidad a Dios. ¿Por qué no le damos la oportunidad que Dios obre en esa voluntad que Él me dijo? ¿Por qué no le damos la oportunidad? Ya le dimos oportunidad al mundo. Ya le dimos la oportunidad a las falsas creencias, ya le dimos la voluntad a otras cosas. Ahora el Señor dice, ¿por qué me cambia mi voluntad? No me la cambie, porque es que Dios ya tiene todo planeado y Dios ya sabe que fulanito, tal hora, tal minuto, tal cosa, todo eso se tiene que cumplir porque así Dios lo estableció. Y aquí es el problema, es el dinero. Por ganar dinero, brincamos la voluntad de Dios. Por ganar dinero, nos metemos en cosas que seguramente atentan contra mi salud, atentan contra mi relación con Dios, atentan contra mi relación hacia los demás. ¿Por qué? Por dinero. Dios todo lo tiene, no fríamente calculado, Dios lo tiene todo en su orden, en su momento preciso, para que todas las cosas acontezcan. Dios ya tiene todo organizado en su vida. El problema que nosotros tenemos es si nosotros estamos confiando en el Señor o no. Si usted y yo no confiamos en el Señor, por eso salimos y hacemos locuras con nuestra salud, hacemos locuras con nuestro dinero, hacemos locuras con nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo mi propia voluntad. No es la voluntad de Dios, no es lo que Dios está buscando. Pero como nosotros somos más tercos,
Somos tercos, turcos y tuercos y caminamos siempre en oposición a las cosas de Dios. Tal vez usted no tiene opositores, personas, sino usted mismo es su propio opositor. Nuestra voluntad es la oposición que tenemos en cuanto al cumplimiento de la palabra de Dios. Dios me dijo que no, y yo porque lo hago. Dios me dice que esto es así, y yo porque lo hago de la otra manera. ¿Por qué? Porque yo soy rebelde, tengo rebelión contra las cosas de Dios. Cuando a mí el Señor me ha dado una palabra, me ha dado unas instrucciones, estoy en un proceso y yo hago lo contrario, yo soy rebelde a las cosas de Dios. ¿Y qué le pasó al demonio? Cayó de la presencia de Dios por ser rebelde, por querer sentarse, por querer pasar por encima de los mismos designios del Señor. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Fueron expulsados, fueron sacados. ¿Por qué? Porque no cumplieron con el precepto del Señor, porque no cumplieron con la voluntad de Dios. ¿Y cuántas personas hoy en día están viviendo situaciones duras, ¿por qué? Porque violaron la voluntad de Dios. Porque la Biblia me dice esto, y mira lo que dice aquí, por dinero nosotros estamos cambiando salud por dinero. Estamos cambiando salud o estamos cambiando el dinero por otras cosas diferentes. Usted va a decir, pero ¿cómo hago? Si Dios tiene que hacerle bajar el maná, se lo va a dar. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Muchos de nosotros hemos perdido la oportunidad de conocer cómo Dios me iba a solucionar ese problema, cómo Dios me iba a dar eso, sino que yo, por mi afán, por mi angustia, por mi desasosiego, por todo eso, yo terminé tomando mi propia decisión y ahora tengo un problema mayor. Ya no es uno, ahora son tres. Y ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo camino? ¿Cómo soluciono? Si yo misma tomé una decisión. No supe esperar, que fue el problema que le pasó a Sara. Lógico, hermano, es difícil esperar 25 años de que Dios le dijo que le iba a dar y pasaron 25 años. ¿Quién no pierde la fe? Cualquiera, ¿cierto? ¿Quién no pierde la esperanza? Y uno ve que ya está un pie más allá y el otro en el Seol, uno dice, ¿y aquí cómo? Pero aquí la cuestión no es lo que usted vea dentro de usted. Aquí la situación es cuánta fe deposita usted en el Señor. ¿De qué manera el Señor nos va a ayudar a salir de este problema? ¿De qué manera el Señor me va a ayudar en esta situación para que tenga una perfecta salud, para que mis finanzas estén bien? Bueno, todo lo que cada uno de ustedes está viviendo una situación complicada. Entonces, fíjese que aquí lo que el Señor le está diciendo, no cambie la voluntad de Dios por la suya. No, porque seguramente a usted ya el ángel, el profeta, el maestro, la palabra, la canción o cualquier persona le tuvo que haber dado una palabra. Y usted dijo, pues a mí Dios me dio esta palabra, pero es que no se ajusta a lo que yo quiero. Es que yo tengo esta necesidad, pero usted no sabe qué es lo que Dios va a hacer. Nosotros no sabemos y por eso estamos perdiendo la oportunidad de conocer los milagros del Señor en nosotros. De la forma y la manera como el Señor va a solucionar los problemas sin que nos metamos en unas cosas peores. Entonces, fíjese lo que está diciendo aquí el Señor. No cambie la voluntad de Dios. ¿Por qué? Vayamos a Romanos 12:2, que usted ya se lo sabe de memoria, pero vamos a leerlo para que no se nos vuelva a olvidar. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. No imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, ¿qué dice? Aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Para que usted conozca que esa situación, que esa dolencia, que esa circunstancia, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué me dice la Escritura? ¿Qué tengo que cambiar?
mi forma de pensar. Si usted no cambia su manera de pensar que trae del mundo, que trae de allá afuera por la palabra de Dios, usted no podrá, dice acá, no va a aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios. Que es agradable, que es perfecta y que es buena. Entonces, fíjese, si yo tomo mis propias decisiones, ¿voy a cambiar? ¿Voy a conocer a Dios? No, porque estoy en desobediencia, porque no conozco qué es lo que Dios quiere. Pero vuelvo y le digo, como me decía una persona, me decía, es que es muy tenaz que uno tiene 70 años con el mismo concepto que se lo enseñaron, se lo ajustaron con clavos y con todo, venir a cambiar de la noche a la mañana. Le dije, eso es cierto, pero el Señor dice que Él puede hacer esto. Si usted se propone a decirle al Señor, yo quiero cambiar. Así como el Señor así me quitó 28 años que llevaba yo fumando, pues a mí, ¿por qué el Señor no puede hacer un milagro? ¿Por qué no puede quitar de mi mente todo ese montón de situaciones? ¿Para qué? Para que yo pueda aprender a conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo usted aprende algo? Fíjese lo que yo les decía a ustedes, que estoy leyendo el último libro ya de Apocalipsis, de la Biblia, que es Apocalipsis, y en el versículo dice, bienaventurados, óigame bien, dice, bienaventurado el que lee este libro, bienaventurado los que escuchan este libro. Ahora, ¿qué vemos ahí? Que la lectura es personal, que es uno solo el que lee, pero los que oyen son varios. Por eso lo dice la Escritura. Dice, dichoso el que lee. Y la palabra leer en el griego significa adquirir un nuevo conocimiento. Si nosotros no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a adquirir conocimientos de Dios? ¿Cómo vamos a aprender cuál es la voluntad de Dios si yo no estoy leyendo? Por eso, aquí yo le estoy, ustedes están escuchando y yo estoy leyendo. Uno lee y otros escuchan. Y eso es lo que dice la Escritura. Por eso, la lectura de la Biblia me va a traer a mí un nuevo conocimiento. Un nuevo conocimiento ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Cuántas veces usted ha leído la Escritura y usted dice, uy, yo no me acuerdo haber pasado por este lado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos leyendo, pero tenemos la loca de la casa en otro lado. O hay un problema que me tiene nublada la mente y no soy capaz de pensar, no soy capaz de entender. Entonces, fíjese lo que me está diciendo el Señor. Usted será un bienaventurado, quiere decir, usted va a conocer la voluntad de Dios cuando usted lea la Escritura. Usted la lee y los demás escuchamos. Cuando ustedes envían el mensaje, cuando envían los devocionales, ¿cuántos oídos están ahí? ¿2, 3, 4? No sabemos, ¿cierto? A lo mejor muchos lo oyen, pero no tienen la delicadeza o de mandar una carita o de poner, ¿por qué? Porque a lo mejor no les gusta o a lo mejor ni siquiera se han dado por enterado lo que la persona nos está enseñando. Eso ya es decisión de nosotros, ¿ya? Entonces fíjense lo que me está diciendo el Señor. Deje que el Señor te transforme. Deje que la palabra de Dios traspase los linderos de su conocimiento humano, el que trae de allá, el que nos dieron allí, el que nos dieron más allá. Déjelo que el Señor, que la palabra de Dios, ¿qué nos cuesta? ¿Por qué nosotros con una facilidad le creemos al hombre? ¿Por qué no le creemos al que hizo al hombre? Al que quiere transformar su mente, al que quiere transformar mi vida, al que quiere tener una conversación y dice, yo quiero que usted conozca cuál es mi voluntad. Mi voluntad es la que lo va a transformar. Dice, ¿por qué? Porque yo quiero que ustedes aprendan a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Y mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si yo conozco este principio, ¿por qué me cuesta trabajo empezar a decir, listo, Señor?
Si estoy viviendo una situación de salud, en la parte económica, en la parte familiar, en nuestro país, ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? ¿Cuál es su voluntad? La voluntad no es que hablemos mal del gobierno ni de allá de todos esos, sino la voluntad de Dios es que oremos por ellos. Que oremos por ellos, porque son enemigos de nosotros. Entonces tenemos que orar, como dice el Señor, ore por tu enemigo, porque el único que puede tomar acciones sobre mi enemigo es Él. Es el Señor. Entonces, ¿cómo yo voy a saber, cómo yo voy a conocer que eso que yo quiero, que eso que yo anhelo, que eso que yo estoy buscando es la voluntad de Dios? Si yo no obedezco lo que el Señor me está enseñando, si yo no obedezco lo que el Señor nos está diciendo. Por eso aquí, este segundo problema que nosotros podemos llegar a tener fue porque cambió la voluntad de Dios. Sara cambió la voluntad de Dios. A Abraham, desde el principio, el Señor le dijo, tendrás uno solo. ¿Pero qué pasó? Ahora tiene 8, pero el Señor le dijo que era uno. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Bueno, arreglemos acá. Porque si yo tomo una mala decisión, tenga la plena seguridad que Dios me va a ayudar. Pero la enseñanza viene, la formación viene, la aflicción viene, el dolor viene. ¿Por qué? Para enseñarle a que usted se someta a lo que dice la Escritura. Agar le tocó sufrir. Agar obedeció la voz de su amo, la voz de Sara, porque era su sierva. Y el otro, que era el varón, él obedeció. ¿Por qué? Porque había una norma en Babilonia, había una norma que si la mujer no le daba, él tenía la opción de buscar otra esposa. Él no estaba haciendo nada malo, pero no era lo correcto, porque a él se le olvidó lo que el Señor le había dicho: te voy a dar un hijo. Y resulta que ahora tenemos 8. Ahora viene la situación, que es la que actualmente el mundo está viviendo, por una decisión que tomó por no esperar, por no cumplir, vuelvo y le repito, por no sentarnos y decir, esto me lo dijo el Señor y no me muevo. Llueve, truene o relampaguee, esto es lo que es así. Eso es lo que me enseña a mí la Escritura, hermano. Y por eso uno empieza a decir, uy, Señor, si usted devolviera el tiempo, yo no lo hago. ¿Por qué no me da esa opción? No, porque es que el Señor no va a retroceder, Él sigue avanzando. Ahora, ¿qué nos toca? Doblar rodilla, clamarle, suplicarle para que ese chicharrón que estamos viviendo, esa situación que usted está viviendo, el Señor me la solucione. El Señor ponga en orden otra vez las cosas sin dejar la enseñanza. ¿De qué? Debo obedecer la voluntad de Dios. Debo obedecer lo que dice la Escritura. Y nosotros somos muy dados, vuelvo y le repito, a ser voluntariosos. Se le está hablando, es más, ni siquiera le entra por los oídos. ¿Por qué? Porque nosotros cerramos nuestro corazón y no escuchamos. Usted puede estar escuchando a la persona, pero su corazón está engrosado, sus oídos están cerrados y la persona está aquí, pero usted está en otro sitio. Y cuando se acabó la cosa, dice, ¿y qué hablaron? No sé, es que me distraje. ¿Qué problema que tengo yo? No, porque no queremos que nos llamen la atención, no queremos que el Señor nos diga que estamos cerrados y equivocados, entonces yo me voy por otro camino. Toma decisiones que me van a acarrear a mí un problema. ¿Con quién? Con Dios, conmigo mismo. Entonces, ¿dónde está su Dios? ¿Por qué la gente tiene que decir dónde está su Dios? No es que Dios no esté, porque Él está ahí en su corazón. Solo que soy yo el que estoy tomando la sartén por el mango. Cuando me conviene se lo dejo a Dios, cuando no me conviene yo tomo la decisión y hago lo que yo quiera. Bien. Tercero, dice, ¿cuál es el otro problema? Otro problema que podemos acarrear en una situación es que
la misericordia de Dios, ¿dónde la dio? Entonces yo empiezo a hacer mis propios sacrificios, yo empiezo a hacer mis propias decisiones. Y entonces, ¿dónde dejamos la misericordia de Dios? Si es que Dios va a solucionar, Dios me dijo, pero como yo actué, entonces ahora yo soy la que estoy haciendo los sacrificios. Entonces yo soy la que busco, yo soy la que salgo, yo soy la que canto, yo soy la que barro, yo soy la que hago. ¿Por qué? Porque yo pasé por encima de la voluntad de Dios y en ese problema, en esa aflicción, en ese dolor, Dios va a mover su misericordia. Dios nos va a ayudar a salir de ese problema. Pero resulta que yo fui la que tomé la decisión, entonces cambié la misericordia de Dios por mis propias decisiones, por mis sacrificios, por mis propias obras. Y eso nos pasa mucho a nosotros. ¿Por qué? Porque es que nosotros, la gente dice, yo no veo que Dios se mueva. Usted no, porque es que usted no sabe lo que Dios está haciendo. Nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo. ¿De qué forma Dios nos va a abrir la puerta? ¿De qué manera Dios nos va a sanar? ¿De qué manera el Señor va a traer la respuesta a esa petición? Sino que usted empieza como cabrita montés, corre aquí, brinca allá, corre aquí, bronca. No, hermano, porque es que ya aquí hay, no son los sacrificios de nosotros, sino es la misericordia de Dios dada a través de las obras de Jesús, dada a través de la misericordia que Dios tuvo. Y dice la Escritura, vámonos a Jeremías 33:3, por favor. Amén. Gloria a Dios. Jeremías 33:3, dice así la Escritura, la palabra del Señor. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Fíjense lo que le está diciendo el Señor. Pídeme. En otra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso, ¿conocemos el propósito de Dios? No, Dios sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a la presencia de Él. Señor, preséntele su plan, porque vuelvo y le digo, el Señor nos da la opción, el Señor nos da la oportunidad de que hagamos ese plan, de que presentemos ese proyecto, que presentemos ese emprendimiento, que presentemos esa cosa que usted quiere. ¿Y qué le dice el Señor? Pídeme, clámeme, ¿y yo qué? Te voy a enseñar. ¿Te voy a enseñar a qué? ¿Qué vas a aprender en eso? ¿Cómo va ese emprendimiento, esa decisión o ese nuevo estilo de vida que el Señor nos va a dar a través de su palabra? ¿De qué es lo que me va a enseñar? Porque, hermano, vuelvo y le repito, si el Señor, si Juan dice, bienaventurado el que lee, ¿quién es el edificado primero? Yo. Yo, porque soy el que estoy leyendo. Yo soy el primero a quien el Señor me va a hablar, a quien el Señor me está diciendo las cosas, porque yo soy el que los estoy leyendo. ¿Y luego quién? Los que me están escuchando. Por eso el Señor está diciendo, pídeme y daré a conocer los secretos que tengo con respecto a usted, a su casa, a su familia. Yo no puedo ir a descubrirle los secretos de la casa de Diani, no, porque es que yo me estaría allá metiendo en una casa que no es la mía y que el propósito es Dios con ella y ella con Dios. Aquí esto es personal. Aquí la batalla, el crecimiento, el desarrollo es personal. Que tenemos que apoyarnos y ayudarnos, sí, claro que sí, pero sin meternos en lo que no nos llama. No, pues yo creo que si usted hace esto, no, pero la Biblia, no, eso haga a un lado la Biblia, eso que tanto, más bien haga por este ladito. Y la otra persona, como está angustiada, está desesperada, termina obedeciendo al hombre y odiando la palabra de Dios. ¿Y qué tiene que hacer el Señor? Esperar a que usted se
se estrelle, que usted esté ahogándose, que usted tenga un inconveniente, para después decir, Señor, sálveme. Entonces ya viene el problema mayor. ¿Por qué? Porque es que usted ya va avanzada. La situación ya cogió su propio rumbo, cogió su propia desviación, y ahora ¿qué nos toca? Desandar lo andado, o como decía Betsy un día en una enseñanza, desaprender para volver a aprender. Entonces fíjense lo que nos está diciendo el Señor. ¿Cuál es el secreto que tiene Dios para usted? En su ministerio, en su casa, cómo vamos a crecer, cómo el Señor me va a enseñar, cómo el Señor, fíjense que yo le decía ahorita al Señor en la oración, yo le decía, Señor, muéstranos a cada uno de nosotros dónde está la raíz del problema de una dolencia en el cuerpo, porque eso es emocional. Las situaciones del cuerpo son porque hay problemas emocionales sin arreglar. Yo le decía, muéstranos dónde está la raíz de mi parte emocional que se está manifestando en una dolencia en el cuerpo. La ira trae problemas en los riñones, porque la palabra riñón, dentro de sus significados, se refiere a la ira. Cuando hay ira, cuando esas personas que se ponen, que no se les puede hablar porque a toda hora vivan enojadas, contestan con piedras en la mano. Entonces fíjese lo que el Señor nos está diciendo. Dígale al Señor, Señor, esta dolencia, ¿qué parte de mi cuerpo o qué parte de mi alma está siendo afectada o viene trayendo un problema en mi ser, que el cuerpo está diciéndole a usted que hay un problema con mi ser, que hay un problema con mi alma, que hay un problema sin resolver? Y seguramente Dios se lo va a mostrar. Dios le va a mostrar dónde está la raíz de su problema, dónde está la raíz de su dolencia. Y usted le puede decir al Señor, entonces, Señor, muéstrame el secreto. ¿Cómo lo vamos a arrancar? ¿Cómo lo vamos a sacar? ¿Cómo lo vamos a quitar? Porque Pablo dice que debemos desarraigar, que debemos, recuerde la enseñanza que nos dio Glorita, arrancar, desarraigar, cortar, alejarme, separarme. Soy yo la que tengo que tomar esas decisiones. Porque nadie lo va a hacer por mí. Yo no puedo tomar decisiones en la vida de Rosita para que ella tenga paz, si es que es ella la que tiene el problema en su corazón. ¿Yo cómo lo hago? El único que puede sanar el corazón y el único que le puede tratar su corazón es Dios. Nosotros podemos apoyarnos y ayudarnos con oración, pero el resto nos corresponde a nosotros. Entonces fíjense lo que está el Señor. ¿Qué dice el Señor? Pida. ¿Le falta sabiduría? Pida. Pida la sabiduría. ¿Para qué? Para solucionar ese problema, esa piedrita en el zapato, ese clavito que tengo en mi corazón por una situación, por una circunstancia y que no he sido capaz de sacarlo. ¿Por qué? Porque yo no quiero perdonar, no quiero apartarme, no quiero separarme, porque esa situación es como si fuera un muro para tomar una posición que yo ya tengo y que no quiero más adelante nada. Entonces, por eso aquí el Señor le está diciendo, yo te voy a mostrar el secreto. Yo te quiero mostrarte los secretos de Dios. Yo te quiero mostrar la forma y la manera como usted y yo podemos ser libres de una situación que me tiene a mí encarcelado, que me tiene a mí bajo los mismos conceptos, bajo las mismas cosas. Recuerda, hermanos, la obra del Señor, si ustedes han leído, que me llamó la atención, lo que dice Apocalipsis, hay 7 aspectos de la obra de Jesús. 7 aspectos importantes que en esos 7 aspectos está toda la obra del Mesías, toda la obra del Señor. Si usted mira, si quiere vamos y lo leemos para que usted no se quede con la duda, con la inquietud. Vamos a leerlos. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Vamos a cogerlo ahí. Dice así la palabra del Señor.
Yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes del que es, el que siempre era y el que aún está por venir. Y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono. ¿Cuáles son los aspectos que están delante del trono de Dios? ¿Qué es esos aspectos que son la base para que el trono de Dios, para que las iglesias se muevan, para que su vida cambie? Primero, y dice, de Jesucristo, Él es el testigo fiel. ¿Quién es el testigo fiel? Jesucristo. El Señor es el propio testigo de todas las cosas. Por eso dice, testigo fiel de estas cosas. 1. 2. El primero en resucitar de los muertos. 2. Es decir, que así como el Señor resucitó, nosotros también resucitaremos, cambiaremos, nos levantaremos, haremos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, porque ya el Señor lo hizo. Dice y el gobernante de todos los reyes del mundo. ¿Quién es el gobernante del mundo? El Señor. El Señor Jesucristo es el gobernante. Dice 4. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Fíjese, si ya el Señor nos liberó, nos libertó, ¿por qué nosotros seguimos cautivos? ¿Por qué nosotros seguimos esclavos? ¿Por qué nosotros seguimos bajo los designios y los mandatos del hombre? ¿Por qué esa pereza, ese sueño, esa indecisión, esos miedos, esa incredulidad? ¿Por qué todavía yo soy presa de eso? ¿Por qué no tengo libertad para andar en mi fe que el Señor me ha dado? ¿Por qué todavía estoy cautiva? ¿Por qué todavía, si aquí el Señor dice que Él me dio la libertad para creer, para ir a buscar de Dios, para hacer la voluntad del Señor? ¿Y qué más dice? Dice, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son los creyentes? Un reino. ¿Un reino de qué? De sacerdotes. ¿Qué significa la palabra sacerdote? Que usted tiene la libertad de hacer culto, de rendirle culto al Señor, de hacer una ofrenda, de caminar, de buscar, de entrar a la presencia de Dios. Esa es la tarea de un sacerdote. Esa es la tarea de un siervo, una tarea de un llamado. ¿Y qué dice la última? Dice, Él ha hecho, dice, a Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Esas son las 7 cosas que mueven nuestra fe en la iglesia. Usted como iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo, son estas 7 cosas que están delante del trono de Dios y delante del Señor Jesucristo. Esto es lo que nos está diciendo el Señor. Él resucitó, Él derramó su sangre, Él nos ha hecho. Somos sus sacerdotes, somos sus llamados, somos su pueblo, somos parte de su cuerpo. Entonces, ¿por qué seguimos nosotros cautivos? Si aquí el Señor me está diciendo que ya el Señor, todo eso que nosotros leímos ahí, esa es la obra del Señor, no es la obra de Cristo. Usted si quiere, con eso ya leyó toda la Escritura. ¿Por qué? Porque esa es la obra del Señor, la obra del Mesías, la obra que Dios mandó a su Hijo para que usted y yo fuéramos libres. Para que usted y yo volvamos a la casa del Señor, para que usted y yo caminemos de acuerdo a lo que nos está enseñando la Escritura. Eso es lo que me enseña la palabra de Dios. Vayámonos, por favor, Isaías 53. Isaías 53 dice así la palabra del Señor. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas.
Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fíjense, ¿qué nos está diciendo Isaías? Que nosotros, ¿qué? Nos desviamos, nos alejamos, perdemos la dirección cuando quitamos los ojos de la Biblia, cuando dejamos de oír su palabra, cuando dejamos de leer, cuando dejamos de congregarnos, perdemos la dirección, perdemos el camino, nuestro corazón se engrosa, nuestra mente se llena de otro montón de cosas y hasta se nos olvida la palabra de Dios. Ya no hay ese anhelo, ya no existe esa necesidad de leer la palabra de Dios. De usted que se levante, diga, no, es que yo lo primero que hago, sí, me cepillo, pongo la ollita del café y yo abro la escritura, leo mi porción y luego cojo el devocional y luego las lecturas de los hermanos que envíen. Esa debe ser, porque eso lo hago yo y el día que no lo puedo hacer, yo me siento como que algo me hace falta. Siento como que algo, como un vacío, como algo de que es lo que me ha hecho falta. Porque a veces el afán, las situaciones, las circunstancias se nos olvida y uno dice, Dios, ¿cómo se me puede olvidar? O a usted se le olvida almorzar. No, porque allá adentro en el estómago, por ahí hay un león rugiente y uy, tengo hambre. Algunas personas cuando no comen se ponen bravos, se ponen enojones porque tienen hambre. Yo conocí a una muchacha y dice, a mí no me hable porque tengo un hambrerón que me quiero comer a todo el mundo. No me hable que tengo rabia, mejor sírvame el almuerzo. Eso era una muchacha, una hermana de la iglesia, y yo decía, ay, Dios mío, ¿y dónde está el Señor que calma todas esas obras de la carne? Entonces, fíjense qué nos está diciendo el Señor. Nunca cambie la misericordia de Dios por lo que usted crea conveniente que puede hacer, no por sus sacrificios. Porque aquí el Señor le está diciendo que nosotros nos hemos desviado. Tal vez usted no, o en algunas cosas hemos perdido como la dirección, como el camino, como lo que realmente nos debe interesar, porque otras cosas ocuparon el lugar. ¿Por qué el Señor dice en su palabra que cuando un espíritu sale, tenemos que llenarlo de la palabra de Dios? Porque Él viene a ocupar su puesto. Él viene otra vez a buscar y viene con mayor fuerza y viene a controlar todo lo que usted sacó, todo lo que usted dejó, porque no hemos llenado ese vacío, porque no hemos hecho lo que el Señor nos ha dicho. Nos hemos extraviado, dice, nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos. Dice, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Entonces yo creo, es que para mí es un sacrificio, no sé qué, ¿por qué un sacrificio? Entonces aquí lo que el Señor nos está diciendo, analicemos en dónde me desvié, en qué momento me desvié de mi fe, de mi caminar con el Señor, ahora tomé una decisión, porque es que hay algo que uno vive, y yo no sé si a usted le pasa, porque a mí sí. Uno se mete en algo y cuando ya usted consumió, dice uno, uy, eso no era. No, en la que me metí. ¿Y esto aquí qué pasó? Se me abrieron los ojos, se me abrió. ¿Por qué? Pero ya cuando lo que dice el Señor, da a luz el pecado. Mientras yo no lo haga, mientras yo siga la voluntad de Dios, pero en el momento en que yo me desvíe, yo ya voy a conocer que eso no era de Dios, que no era del Señor, porque nunca será de Dios cuando sus decisiones atenten contra la fe del Señor, contra la palabra, contra su caminar, contra que usted se aparte del camino del Señor para seguir otras cosas, para seguir otras direcciones. Eso es lo que me tiene que poner a mí las pilas de que yo no me puedo apartar del Señor. Por eso le digo que otro problema es la misericordia, que nosotros no queremos que por misericordia Dios solucione mis problemas. Sí, Señor, tomé una decisión equivocada. Y eso no es que usted diga, no, eso ya Dios no me perdona. Entonces hago como el chico hace unos días, un muchacho que se lanzó del puente.
no se tire, le decían las personas. Y el muchacho terminó botándose del puente. Y yo decía, Dios mío, ¿esto qué le pasa a la juventud? ¿Qué le pasa a los muchachos? Muchachos que ya no quieren estudiar. ¿Por qué? Porque las cosas ahora son diferentes. Las cosas son distintas. Las oportunidades de elaborar son muy contaditas. Entonces ya hay otro camino, hay otras opciones, hay otras cosas muy diferentes. Y dice el Señor aquí en su palabra, dice, yo no quiero su sacrificio. Yo quiero que todo lo que usted haga es por amor a mí. Y solamente haciendo lo que Dios nos enseña, yo aprendo a conocer la voluntad de Dios. Vayamos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice así la palabra del Señor. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto, y por sus heridas ustedes son sanados. Entonces fíjense, ¿qué me está diciendo el Señor? Sus pecados, esas decisiones que en algunos momentos nosotros tomamos, fueron que ya fueron puestas en los hombros del Señor. Ya el Señor llevó nuestras cargas. Ya el Señor dejó allá, cuando fue, descendió, dejó allá todas las cosas, todos nuestros delitos, todos nuestros pecados, y Él resucitó para que nosotros fuéramos diferentes con el Señor. Ya nada nos acusa siempre y cuando nosotros nos alineemos a las cosas de Dios. Para que cada día, dice, Él mismo cargó sobre su cuerpo. Él ya se llevó todos sus malos pensamientos, nuestras malas decisiones, todo eso ya el Señor lo llevó. Ahora, ¿qué dice acá? Dice, para que nosotros podamos estar, ¿qué? Muertos al pecado. Si ya el Señor en mí, que Él es el que mora en mí, Él es el que habita en mí, Él es el que se pasea dentro de mí, porque nosotros somos sus candeleros, nosotros somos su luz, nosotros somos de su cuerpo, Él se pasea en nosotros. ¿Para qué? Para poder sacar, para poder evacuar, para poder llevar de nosotros aquello que puede traer una oscuridad, aquello que no nos va a permitir caminar dentro de ese plan, dentro de ese objetivo, dentro de ese propósito con el Señor. Dice la Escritura, dice, estamos muertos al pecado. Entonces, ¿por qué revivimos el pecado? ¿Por qué volvemos a seguir haciendo lo que un día nosotros hicimos y ahora para dónde agarramos? Entonces, fíjese, vuelvo y le repito a usted lo que yo le dije a los pastores del diplomado. Para uno poder predicar la palabra, tenemos que conocer qué dice la ley, qué dice el antiguo pacto. ¿Cómo voy a hablar del Señor si no tengo una base? Si más del 70% del nuevo pacto tiene que ver con lo antiguo. Si usted analiza Hebreos habla del Levítico, del tabernáculo, del sacerdocio. Y cada uno de las que nos enseña la palabra, el mismo Jesús dice que de él hablaba la ley, los profetas y los salmos. Él no dijo, de mí va a hablar, no, esa es su base. Y lógico, como nosotros fuimos formados en instituciones y nos dieron y ellos fueron, pues la bola se regó, pero resulta que el Señor dice, hasta aquí permito la mentira, ahora vámonos sobre la verdad. Porque mientras estemos caminando de acuerdo a lo que dice la Escritura, nos vamos a ir con el Señor. Porque Él vino a traer la verdad, Él vino a enseñarnos cómo se camina dentro de los planes y propósitos del Señor. Él vino a sanar a la humanidad de todo lo que nosotros estamos viendo, especialmente nuestra alma, porque el alma es la que tiene los problemas.
Mi alma es la que tiene los problemas, hermano. Mi forma de pensar, mi manera de hablar, mi manera de escuchar. Mi alma es la que tiene el problema. Y si mi alma está con problemas, mi cuerpo también está sufriendo los problemas que tiene mi mente. Las situaciones, las circunstancias. Por eso analicemos dónde está mi error. Por eso le digo lo que le comento a usted. Pregúntele al Señor. Esa dolencia, esa discapacidad, esa problemática, ¿a qué se debe, Señor? Yo le conté a usted que a mí, yo le pregunté al Señor cuál era la raíz de una situación de lo que yo pasé. Él me dijo, es esto, es esto, es esto y es esto. Y ahora, todas esas cosas, yo no las tengo en mi corazón, ya no me acuerdo. Ya no me pesan en mi alma. Y por eso todas esas dolencias y todas esas situaciones, yo ya no las tengo en mi corazón. Y yo le dije, ¿cuál es la raíz, Señor? ¿Cuál es la raíz de esto? ¿Cuál es la raíz de esta situación? ¿Dónde está el problema? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y el mismo Señor fue el que hizo la tarea. Y yo me siento como una pluma, yo me siento toda distinta. Yo decía, Señor, yo me siento como si no llevara nada, como si no tuviera, o sea, la palabra, ¿ya? Pero pregúntele al Señor, hermano. Pregúntele al Señor cuál es la problemática de su dolencia donde quiera que usted la tenga. Donde quiera que usted esté viviendo, pregúntele al Señor cuál es la raíz de esa dolencia. Y seguramente Dios se lo va a decir. Yo estoy segura, porque yo lo he vivido y la palabra es para todos, hermano. Por eso el Señor dice que nosotros, Él llevó en su hombro, en su carga, llevó nuestros pecados. Entonces, ¿por qué decimos, no, pero es que, imagínense, es que a mí me dijeron, en la época cuaternaria me dijeron tal cosa, oiga, y usted todavía cargando eso? Entonces, para usted no ha resucitado Cristo. Para usted, el siervo sufriente, no ha hecho la obra. No porque el Señor no la haga, es que usted no la quiere permitir que el Señor la haga. Ese es el problema, es que yo no le permito al Señor que se mueva. ¿Y por qué no le permito? Porque no obedezco, porque no hago lo que a mí el Señor me está diciendo que haga. Y por eso seguimos encarcelados, seguimos, digamos, bajo las mismas cosas. Y yo digo, Dios mío, ¿cuándo vamos a cambiar? Recuerde lo que dice Pablo a los romanos. Bien, dele la oportunidad a Dios que transforme su forma de pensar. Cuando usted piense y se transforme su manera de pensar, tenga la plena seguridad que usted es otra persona. Su forma de hablar, su manera de ser, su manera de actuar, su manera de proceder es muy distinta y la gente se va a dar cuenta. Y la gente le va a decir, bueno, ¿y usted qué ha hecho? Usted, no, yo no, estoy con el Señor, bien, chévere. Y hasta esas personas le van a hacer a usted favores, a esas personas que usted creía que eran sus enemigos, resulta que no. Y uno se queda a veces asombrado de las cosas del Señor que la gente tiene con uno. Fíjese que hace como 8 días, si no estoy mal, yo fui a comprar lo del almuerzo ahí a la tiendita. Y mi hija me había dicho que ella quería que le hiciera una crema de auyama. Y yo solo pensé, yo dije, Dios mío, pelar la auyama, eso sí que eso es tan duro. Yo le dije, bueno, sí, hija. Y me fui a comprar lo del almuerzo. Y yo le dije al Señor, me hace el favor y me corta ahí, no me acuerdo la cantidad. Y yo dije, oye, esto sí que está como duro y a mí que me duelen las manitos, me duele acá esto. ¿Y sabe qué hizo la señora? Ella cogió el cuchillo y partió en pedazos pequeños y me peló, le quitó la cáscara a la auyama y me la entregó y dijo, lávela y échela a la olla. Yo me quedé así, ay Señor, tampoco era tanto. Yo estaba pensando era en mi manito, porque lógico, mi manito me duele mucho cuando hago mucho oficio, se me inflama. Entonces yo mido eso de tener cuidado con lo que yo hago, porque tengo un problema en la mano. Entonces, eso es lo que yo decía, ay Señor. Dijo, a ver vecina, venga. Y es que me la partió así en cuadritos y la peló, le quitó la cáscara.
la echó en una bolsa y dijo, ahora sí, no es sino que la lave y a la olla, mija. Y a mí me quedó eso. Y uno dice, Dios santo, vea las cosas que Dios hace por uno porque conoce la discapacidad o la imposibilidad que tiene uno a veces para hacer ciertas cosas. Dios pone a alguien que lo haga por usted. Ese es Dios, esa es la misericordia de Dios. Eso es lo que Dios quiere que usted conozca. Pero el problema es que a mí me cuesta trabajo. Y la última, regáleme 5 minuticos. Dice, conozca los pensamientos de Dios y no los suyos. ¿Cuáles son los pensamientos que Dios tiene? Vayamos a lo que dice Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Dice la escritura de la siguiente manera. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Quién sabe los planes suyos? ¿No es lo mismo que dice Proverbios? Igual, ¿sí o no? Proverbios lo dijo. Yo sé lo que yo conozco, qué es lo que yo voy a hacer con usted. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Miren qué cosa tan maravillosa. ¿Por qué nosotros no conocemos la voluntad? Porque no conozco los pensamientos. Y los pensamientos de Dios están escritos aquí en la Biblia. Esos son los pensamientos de Dios. Esos son los pensamientos de Dios. Fíjese que la palabra en Apocalipsis, en griego, significa logos. Y la palabra en griego significa un pensamiento. Los pensamientos de Dios son su palabra. Y lo que está escrito acá es su voluntad, son sus pensamientos, y es lo que Dios quiere que usted haga. Por eso aquí le está diciendo, yo sé los planes que tengo con usted. Haga sus planes, pero yo ya tengo los míos. Pues está como la propaganda que llegó el señor a un restaurante. Señor, quiero comer pollo, pero aquí tengo mi pollo. Quiero con sal, pero aquí tengo mi sal. Y bueno, ¿al fin qué? Usted viene aquí, pero usted ya trae lo suyo. Pero resulta que es que nosotros lo que queremos seguramente no es igual a la voluntad de Dios. Entonces, fíjense que dice, yo sé, ¿quién conoce sus pensamientos? ¿Quién conoce sus propósitos? Dios. Dios es el único que sabe qué es lo que va a hacer con nosotros. Y para que usted lo conozca, tiene que hacer la voluntad de Dios, cumplir lo que dice su palabra, para que usted no se estrelle, para que no estemos enredados, para que no estemos rascándonos las cabezas, para que no pase la noche mirando para el techo, cómo soluciono, cómo lo hago, cómo soluciono, cómo lo hago. No, si es que ya Dios sabe usted qué es lo que va a hacer. Dios ya lo sabe, y solamente decirle, ¿sabe qué, Señor? Solucióneme el problema, mire a ver cómo me sana, mire a ver cómo hacemos esto, y mañana hablamos. Por ahora, chao, me voy a dormir. Pero a nosotros nos quita el sueño, y al otro día uno dice, tan bobito uno, vea, ni dormí ni comí, mire, ya el problema está resuelto. ¿Por qué? Porque nosotros desconocemos la voluntad de Dios. Desconocemos esa misericordia que Dios quiere que usted conozca todos los días de parte de Dios. Y es lo que el Señor quiere es, ¿cómo usted va a saber qué es lo que el Señor quiere? Leyendo la Escritura. Eso es lo único que el Señor quiere. La problemática que surgió entre Sara, porque un matrimonio de 3 trae muchos problemas, y más de 4 y de 5, bueno, eso es allá en Arabia, con todo ese montón de chicharrones y todos esos hombres que tienen, de acuerdo a su capacidad económica, eso es su cultura, cambiaron el diseño de Dios, porque Dios dice que una solita, suficiente, le basta, le sobra, más le sobra que le hace falta, ¿ya? Entonces fíjense lo que aquí dice el Señor. El Señor está diciendo, ¿quiere conocer mis pensamientos? Lea la Escritura. Leamos la palabra de Dios. Léala. Y medite la Escritura, porque una mala decisión puede acarrear un gran problema a su casa.
a su familia, en su trabajo. Una mala decisión podemos traer un gran problema en toda la casa, que fue el problema que hoy en día estamos viviendo en el lejano oriente. Todos esos problemas son hermanos y sin embargo se odian. Imagínense, ellos se odian, buscan desaparecer del mapa a su hermano. Pero ¿por qué nos odiamos si somos hermanos? Pero eso viene ¿desde dónde? Viene desde Caín, viene la problemática entre los hermanos, los pleitos, las disensiones, las contiendas. ¿Por qué? Porque no conocen del Señor. Y a nosotros, los que tenemos ese privilegio de conocer al Señor, nos toca tener la actitud de Abraham, decirle, tome la decisión. Usted tome la decisión porque la fe la tengo yo y usted mire a ver. Y mire la decisión de Lot. Mire la decisión de Lot. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por sus ojos, vio que era un huerto de riego como el paraíso, tenía todo eso y entonces me voy porque allá tengo la plata, allá tengo esto y cuando vengo a ver, estoy en problemado. Estoy en problemado. Que si no es por la intercesión de Abraham, él hubiera muerto. ¿Por qué? Porque él estaba en Sodoma, porque él estaba allá practicando lo que estaba allá. Si no, miremos a sus mujeres, sus hijas, terminaron haciendo lo que hacían en Sodoma y Gomorra, porque las conductas se aprenden. Si yo tengo una persona que tiene un vicio, yo voy a aprender, porque esa persona se va a buscar la forma y la manera de cómo la mete a usted en el mismo problema. ¿Ya? Entonces fíjense lo que dice aquí el Señor. Lo que el Señor nos está diciendo es, busquemos la mejor solución, leamos su palabra y antes de tomar cualquier decisión que pueda afectar a su casa, pueda afectar a su familia, pueda afectar sus finanzas, vaya a la presencia de Dios. Vaya a la presencia. No se demora. No se demora 2 minutos, 5 minutos, pero sí se va a ahorrar años y meses de una problemática que usted se ganó por una decisión equivocada. Por eso, esto ya para darle como sepultura, digo yo, como dar como base de dónde el Señor ya empezó a ¿qué? A traer la redención, ¿para quién? Para Cam, porque Cam estaba siervo de siervo, estaba en lo más abajo, y eso es lo que hizo el Señor, venga, le voy a dar la redención a través de los lomos de Abraham, porque Dios le había dado una promesa a Abraham, que él sería padre de multitudes de gentes, de naciones, y que de él saldrían reyes y sacerdotes. Pero también le dijo, no te preocupes, que yo también voy a bendecir a su hijo con Agar, pero ellos serán príncipes, estarán al servicio de ¿quién? Del grande. O si no, recordemos la historia de José. Ustedes recuerdan cuando José tuvo el sueño de los 11 manojos de cebada, que los 11 se inclinaban ante él. Eso es. Y ya cuando se cumplió su sueño, 20 años, 15 años después, vio que los 11 estaban en el grande. ¿Ya? Entonces, fíjese, hermano, hay que conocer la escritura, hay que ponernos en dirección. Los tiempos son más cortos, más complicados. Uno se queda frío con todas las situaciones y todas las cosas que se están dando, se están presentando. ¿Por qué? Porque el enemigo a pasos agigantados está buscando cómo agarra a los incautos, a aquellos que están fuera, aquellos que están fríos, aquellos que no quieren nada, y ya viene el Señor viene a recoger a los suyos, viene a recoger su primicia, y nosotros somos la primicia. Pongámonos en pie, vamos a orarle al Señor. Cerremos nuestros ojos y vamos a decirle al Señor que seguramente todavía nos cuesta trabajo conocer el pensamiento, la voluntad, la misericordia de Dios.
porque todavía la carne nos gobierna. Todavía la ira, el enojo, la soberbia o cualquier situación que en este momento usted esté viviendo nos está gobernando. La rebelión, la rebeldía que podemos llegar a tener en estos momentos cuando hemos sido desobedientes a la palabra de Dios. Señor, enséñenos, porque tú dices que nos enseñarás la buena voluntad suya. Transforme nuestra mente, Señor. Permita que esa palabra que oímos, que leemos, esa palabra que escuchamos, Señor, penetre para partir, separar las acciones de mi cuerpo con las emociones y las relaciones que tenemos contigo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar, ayúdanos a obrar, ayúdanos a ser de nosotros esas personas libres, porque el Señor dice en su palabra que Él nos ha hecho libres. Por eso, si en algún área de su vida todavía hay esclavitud, hay un exilio, hay algo que no le está dejando avanzar en su desarrollo como persona, como profesional, como hijo de Dios, dígale al Señor, tengo problemas en esta área, Señor. Y yo quiero conocer cuál es el pensamiento y cuál es el propósito que tienes con esta situación, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser obediente. Ayúdame a conocer ese pensamiento bueno. Ayúdanos a conocer esa voluntad con misericordia, Señor. Perdona nuestra rebelión, Señor. Perdona si todavía en nuestro corazón está engrosado con la ira, con el enojo, con la soberbia, Señor. Padre, ayúdale, así como te decía hoy, Señor. Muéstrale al que tiene la dolencia, la dificultad, la problemática en su cuerpo, cuál es la raíz de su problema, Señor. Porque son las emociones, Señor. Porque son las situaciones que nos acarrean, los dolores, las angustias, los afanes, la dolencia por una palabra, por un acto, por una acción de nosotros o hacia nosotros. Y eso ha traído sobre nosotros una carga y esa carga está trayendo dolencia, peso en nuestro cuerpo, Señor. Muéstrale, Señor, cuál es la raíz de esa situación. ¿Cuál es la raíz de esa dificultad de mis ojos, esa dificultad con mis oídos, esa dificultad en mi corazón, ese problema a nivel de azúcar, de dolor de estómago, problemas, cualquiera que sea, Señor? Porque tú nos hiciste perfectos, Señor, con imagen tuya, y Jesús vino a restaurarnos. Él vino a sanar y nosotros queremos hacernos libres y a tener esa sanidad, curación y medicina que tú nos estás dando, Señor, a través de la obra del Señor. Hoy sabemos que Él es el testigo fiel, el que vino a cumplir. Sabemos que Juan fue encarcelado porque predicaba la palabra y porque daba testimonio de ti, Señor. Por eso nosotros somos los que estamos dando testimonio de Cristo. Y seguramente, Señor, tendremos situaciones duras y difíciles porque la Escritura dice, Señor. El Señor dice que seremos perseguidos. El Señor dice que tenemos inconvenientes por causa de su nombre, Señor. Por eso prepáranos, Señor, cualquiera que sea la situación de nosotros. Pero antes, sana su pueblo, Señor, como le digo cada noche, Señor. Sana nuestro cuerpo, somos su cuerpo y el cuerpo de Cristo no debe estar enfermo, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar todas aquellas cosas, Señor, que el mundo nos quiere imponer. Ha cerrado nuestros ojos, ha permitido que nuestro camino sea desviado de la sincera fidelidad que le debemos a Cristo, Señor. Es más importante el dinero, las preocupaciones, las cosas de las obras de la carne y no referente a los espíritus, Señor. Gracias, Señor. Hoy levanto mi mano, Señor, en señal de adoración, de exaltación y de bendición, Señor.
Bendiga a los hermanos de Medellín, Señor, bendiga, Padre bendito de los cielos, a Elina, a su esposo, a Cristina y a Charlie, Señor. Bendígalos a ellos, guárdalos y cuídalos allí en esa ciudad, Señor. Gracias, Señor. Bendiga también los hermanos en Bogotá, Señor. Guárdalos, cuida, abre puertas, Señor, de oportunidades. Bendígalos, Señor, a cada uno de ellos en sus inconvenientes, en sus problemas, Señor. Gracias, Dios amado, gracias, Dios eterno. Bendiga también los hermanos de Piedecuesta, Señor. Nosotros lo bendecimos su casa, bendecimos su labor, bendecimos su salud, Señor. Bendecimos su parte financiera, su arteza de amasar, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios maravilloso. Honramos, Señor, y juro por los que están aquí, hoy los que tomaron la decisión de venir a su casa, Señor. Y aquí sale la palabra, como tú dices en Jeremías 32:18, que de este lugar saldría la palabra para las naciones. Gracias, Señor, por cada uno de los que vinieron y cada uno lleva una tarea, Señor. Tener una relación contigo y solicitar el favor tuyo para que cada día seamos mejores. Señor, oramos por las personas, por las 16 personas que están ahí en las redes, Señor, escuchando el mensaje, la palabra. Oramos por ellas, por sus sanidades, por su parte financiera, por su relación de familia, Señor, cualquiera que sea el inconveniente, trae luz. Ayúdeles, Señor, a que tomen las mejores decisiones para que tengamos, Señor, esa paz y esa tranquilidad que tú nos ofreces, Señor. No buscamos la paz del mundo, buscamos la paz que el Señor nos ofrece. Gracias por esos aspectos, Señor, que nos enseña su palabra. Gracias por la muerte de Cristo, por derramar su sangre, por hacernos sacerdotes, Señor, delante de su presencia. Gracias porque la honra, la gloria es para el Dios eterno, para el Dios todopoderoso. Gracias, Señor. Ahora nos disponemos, Señor, a irnos a nuestra casa. Háblanos, muéstranos, Señor, a través de sueños y visiones, Señor, para que podamos estar preparados, Dios, para estar listos e irnos contigo, Señor. Sabemos, Señor, que el mundo está en caos, Señor. Oramos por tu tierra, oramos, Señor, por Israel, Señor, por tu casa, Señor. Oramos, Señor, por esa nación. Oramos por ese pueblo, porque de allí viene nuestra salvación, Señor. Por eso oramos por ellos. Oramos para que tú seas vallado alrededor, muro y ante muro, para que nada atente contra su pueblo, Señor. Bendiga, bendito Señor, bendiga tu pueblo, guárdalo, Señor. Como dice su palabra, no se duerma el que cuida a Israel, y que tampoco el que nos cuida a nosotros se duerma, Señor, para que nada avance contra nosotros y en contra de nosotros. Gracias, Señor amado. Oro, Señor, por el cumpleaños mañana de Darita, Señor. Está feliz y está contenta. Gracias, Señor, por esa niña. Bendígala, guárdala, dale también sabiduría a la mamá para que siga haciendo esa obra, Señor, con Darita. Gracias, Dios. Gracias, soberano. Gracias, divino Rey, soberano Cristo. Bendecimos, Señor, a nuestra vida. Bendígase usted, diga, Señor, yo quiero bendecir mi casa, quiero bendecir mi vida, quiero bendecir este problema que tengo, este inconveniente, lo quiero dejar en tus manos para que el propósito, el pensamiento, la obra y la palabra sean dadas para alcanzar ese objetivo y esa respuesta para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Bendecimos su nombre, bendecimos su nombre en cada uno de nosotros. Amén y amén.